creces en Afganistán, con 19 años te obligan a casarte con un hombre al que no conoces, al que no has visto. En el libro dices que el día de la boda te sientes como un animal camino del matadero. Cuéntanos cómo fue esa sensación, ¿no? De repente te ponen ahí a un hombre y dicen, este va a ser tu marido, aunque no lo hayas elegido. Para mí fue durísimo este día porque yo nunca quería casarme con él. Yo quería estudiar, quería trabajar, pero para mí fue durísimo este día cuando salí. Tuve que despedir a mis padres. Yo lloraba. Yo lloraba hasta que me llevaron a salud de belleza para arreglarme y todo. Yo lloraba. No quería ni imaginar entrar en una casa que no quieres estar con un hombre. Es que para mí la verdad fue durísimo y al final de la boda pues todo el mundo lloraba. Y yo lloraba porque es que fue como la verdad que ver ahí porque cuando yo empecé a llorar, porque ya era el último momento que ya tenía que despedir sí o sí, porque es una despedida de tú sales de casa de tus padres y luego al final de la boda que está ahí todo el mundo y luego ya es último momento que tienes que ir a casa de tu marido. Y ya yo rompí y empecé a llorar y lloraba y ahí mis tías, mis primas, todos lloraban, porque ya yo no quería vivir con él. De hecho, describes el terror de tu primera noche de bodas. Y es una cosa que llama mucho la atención cuando la lees, ¿no? La noche de bodas en Afganistán es una prueba de fuego. Porque la menor sospecha de no ser virgen se puede pagar con la vida. Y tú describes el miedo incluso a que puedan pensar que no lo eras. Y cuando hablo de la honestidad, la franqueza de tu libro, es que describes toda esa situación que viviste, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese miedo que sentiste y cómo te manejaste en esos primeros días de un matrimonio forzado. Eh, Eso es una de las realidades que muchas mujeres han vivido en Afganistán, porque tú tienes que demostrar que no has tenido nunca relación sexual con nadie. Aunque si vemos esto por física de cada persona es diferente, las mujeres, es que todo el mundo son biológicamente somos diferentes. No es que todas las mujeres son vírgenes y tienen que sangrar en primera relación sexual. Eso no es. Pero mucha gente esto no entiende, no saben. Y si una mujer no tiene sangre, pues ya que hemos visto casos que las mujeres fueron asesinadas por esto o les devuelven a casa de su padre, ya la familia no le acepta. Hay mujeres que suicidan porque ya, aunque ellas intentan y digan que no han hecho nada, pero eso es algo muy importante en Afganistán. Hemos hablado en el libro para que entiendan hasta qué punto las mujeres sufren en Afganistán. Entonces, esto también fue una de las cosas que para mí era importante contar en el libro con detalles para que es que no nos conocen aquí. Hay muchas veces que nos dicen que tú no sabes esto, tú eres afgana o tal, pero es que hemos venido de esta situación. Aunque ahora sí que ha cambiado la situación, por ejemplo, tienen redes, pueden leer sobre estas cosas, pero para mí también fue muy duro demostrar que yo nunca he tenido relación con nadie. Sin velo está publicado en la editorial Debate, que es una de mis favoritas. Me encantan los libros que publican. Siguiendo con tu descripción de ese matrimonio forzado, tú dices como que intentas quererlo, intentas convencerte de que puedes amar a un hombre que es violento en muchos casos, que te desprecia. Cuentas, por ejemplo, cuando te quieres comprar ropa y te compras unos vaqueros, ¿no?
y, y tu marido dice que eso es una vergüenza. Y en su lugar te compra un niqab negro, ¿no? ¿Tú en esos momentos al inicio contestas o intentas luchar por esos derechos, o la presión tanto social como familiar hace que tengas que aceptar lo que te imponen? Yo tuve que aceptar. Yo no he luchado al principio porque desde muy pequeña nos enseñan que para ser buena mujer tenemos que obedecer a nuestros maridos, tenemos que aceptar todo lo que nos imponen, ¿no? Si me dicen que no puedes vestirte así, o debes que llevar el niqab, o no puedes ir a casa de tus padres, todo lo que dicen, pues tenemos que aceptar. Esto nos enseñan. Desde pequeña, por ejemplo, mi madre decía, hija, tú tienes que respetar a tu marido, tienes que hacer todo lo que te dice él para ser buena mujer, y yo pensaba que eso es la realidad y eso yo tengo que aceptar. Y siempre pues trabajaba mucho en casa, no me permitieron estudiar, no me permitieron trabajar, y yo nunca dije nada, y yo acepté desde el primer momento, acepté y pensaba que eso tengo que aceptar porque yo soy una mujer, pero poco a poco vi cuando pasó tiempo y dije, no, eso no es la vida normal que yo quiero. No puedo siempre estar ahí, aunque he estado durante 6 años. Y cuando me dijeron que debes que llevar el niqab, y yo no dije nada. Y lo acepté. Y ahora que pienso de Jadilla de hace 6 o 7 años, y digo, ¿cómo yo permitía a ellos que me obligan a llevar el niqab, o controlarme, o decidir cómo tengo que vestirme? Había muchas cosas que su familia y él decía, y yo aceptaba y no decía ni una palabra. Y ahora ya soy una persona que ya no acepto que Sí, pero alguien... tú tuviste la valentía de rebelarte en Afganistán, que me parece que es una prueba del feminismo más auténtico que puede existir. Y luego vamos a hablar de tu rebeldía, porque también ha tenido un precio difícil para ti, pero para que la gente entienda la brutalidad del matrimonio en el que viviste, ¿no? Te quedas embarazada y tu marido te dice, si no es niño, si es una niña, tienes que abortar. ¿Cómo te quedas? Para mí fue el embarazo, 2 embarazos que tuve, para mí fue un sufrimiento, aunque yo tenía muchas ganas de ser madre, tener un niño, pero también fue un sufrimiento hasta que nos dijeron que es un niño, que Claro, mi la marido, angustia de sí, pensar, como sea una niña, mi marido me va a obligar. sí, de abortar, o hubo mujeres que fueron asesinadas por esto, por tener hijas. Entonces, esto me daba miedo a la vez. También para mí era muy angustiosa pensar de esto, qué me va a pasar, aunque a mí me gusta mucho tener una niña. Esto siempre es, pienso y digo que llegará un día que tendré una hija, que esto sí que me gusta. Pero en aquel momento para mí era sufrimiento, era muy angustiosa, me daba mucho miedo que si fuera una niña, ¿qué me va a pasar? Tengo que abortar porque su padre, mi ex marido, no aceptaba. Y digo que en su familia, él tenía madre, tenía hermanas, pero aún así a mí me decía que no quiere tener una hija. Y eso también es una de las realidades que mujeres en Afganistán han vivido. No digo en general, que hay familias que les gusta tener hija, pero muchas familias no les gusta tener varias niñas o hijas, o si el primer bebé es una niña, esto no les gusta. Pero cuando ya necesitan dinero, pues sí que utilizan a sus hijas, les venden, o en el matrimonio piden mucho dinero, que es una manera de mantener al resto de la familia. Para esto sí que les gusta tener hijas. Pero
dan mucha importancia a los niños. Para mí también fue esto muy duro. Yo perdí el primer bebé porque mi marido no quería y luego, aunque él me ha dado unas palizas, y luego yo tuve sangre, me empecé a sangrar y me llevaron al hospital, yo perdí el bebé. O sea que perdiste el bebé por la violencia de tu marido. Sí, que él me dijo que no quiere una niña, aunque no sabíamos porque era de 7 semanas, que era muy pequeño, que no se sabe en este momento que es una niña o un niño. Y luego, hasta que nacieron mis hijos, él estuvo muy contentos por tener hijos y sus sobrinos me decían que ahora mi tío te va a tratar bien porque ya tienes niños, ¿no? Pero no cambió nada. Bueno, vives, no sé si son 6 años de matrimonio, bajo lo que estamos describiendo, que es violencia psicológica, violencia física también. Y un día te armas de valor y decides que te vas a divorciar, que es una cosa en Afganistán que tiene muchísimo riesgo, mucho peligro y que está muy mal vista. ¿Se lo dices o te vas de casa? ¿Cómo afrontas ese momento en el que dices, hasta aquí he llegado, no puedo soportarlo más? Esto fue una noche que mi marido me pegó y luego él llamó a mi madre y dijo que yo estoy cansada de tu hija, no quiero seguir con ella. Mi madre dijo a él por teléfono que si mi hija ha cometido algún error o ha hecho algo mal, tú puedes matarla y luego yo voy a ir a llevarla a mi casa, que es en Afganistán, tú sales con un vestido blanco, dice que el día de la boda, y cuando vuelves de muerte, que también te vas como... O sea, ante la violencia que tú recibías, tu madre, en vez de defenderte, justificaba la violencia como algo malo que tú es decir, tú te lo merecías a sus ojos, ¿no? Y tú esto lo atribuyes a, me imagino, la educación que ella recibió también durante toda su vida, ¿no? Pero ha tenido que ser difícil, ¿no? Muy duro el que tu propia madre no te defienda o no te proteja y se ponga del lado del abusador, del maltratador. Sí, fue muy duro lo que dijo esto a mi madre. Y luego mi madre me llamó y me dijo, hija, ¿qué está pasando? Es 12 de la noche y nos llamáis y estoy. Dije, mamá, no te preocupes, ha pasado esto. Y luego vinieron mi familia a buscarme y me llevaron a su casa. Y ahí pues yo decidí a divorciarme. Pero cuando yo puse la denuncia por maltratos, es que en Afganistán lo que hacen los hombres mayores, que ahí las mujeres no participan, solo los hombres mayores, por ejemplo, sus tíos, mis tíos ahí, hablan. Ellos, como intermediadores, hablan para resolver el problema y me dijeron que tú tienes que retirar la denuncia y vuelves a su casa. Y yo dije, vale, si él cambia, ¿no? Su actitud, que me trate bien, voy con él. Pero cuando volví otra vez, vi que no ha cambiado nada. Y él siguió maltratándome. Y yo llamé, después de 3 meses, llamé a mi hermano y le dije, mira, ¿me vais a llevar a vuestra casa o ya está? Yo no puedo aguantar más con él. Y sí, que ahí pues me llevaron a su casa, yo fui a casa de mis padres. Es una pena que en Afganistán las mujeres no tenemos nuestra ni habitación propia ni casa propia, que digamos es mi casa. Casa de tus padres o casa de tu marido. Eso es. Y luego fui ahí, pues empecé a los trámites del divorcio hasta que me divorcié. Aunque en Afganistán es muy mal visto, nadie te acepta. Me daba miedo que mis jefes en el trabajo se enteran que yo estoy divorciada, o mis compañeros, porque ahora me están respetando. En el momento que ellos supieran que yo estoy divorciada, se cambia toda la imagen. De una periodista, ya de una mujer divorciada, se cambiaba mucho. Pero para esto tienes que tener mucho coraje y fuerza y estar preparado de escuchar todo y luego pasar por esto. Sí, porque el estigma va a hacer que seas
bueno, casi una apestada, ¿no? En este sentido.